¿Qué es una animación en SketchUp? Una animación en SketchUp consiste en el uso de diferentes escenas, en este caso estas que están acá, que mantienen una ubicación de la cámara y una posición del observador que tienen una cierta lógica en cuanto a la forma en que van pasando una de otras. Esas escenas, al ser puestas acá en el menú de animación, en Play, no las pasa en secuencia. En este caso va a ir de la escena 1 a la escena 2, a la 3, a la 4, hasta volver a comenzar. Podemos parar esto en cualquier momento tocando, puede ser la escena 1. También podemos hacer que esa animación sea más fluida. El control de las animaciones se realiza acá en este menú View, en Settings. También lo podemos controlar acá en el menú Window, Información del modelo, el ítem Animación. Por defecto, él está puesto en 2 segundos entre transición entre una escena y otra y 1 segundo de espera entre la transición. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita, si volviéramos a ver la animación, veríamos que entre una escena y otra hay una pequeña pausa de 1 segundo. Eso hace que la animación no sea fluida. Lamentablemente, la animación en SketchUp es bastante sencilla, pero también tiene sus limitaciones. No podemos variar el tiempo de pausa entre una animación de otra que sea diferente entre cada uno. Cuando decimos 1 segundo es para todas. Luego más adelante vamos a ver un truco como podemos hacer que en una determinada escena se pare con diferente tiempo. Vamos a parar acá esto. También en una escena podemos hacer lo siguiente. Si yo quisiera en esta escena cambiar un poco, no me gustó dónde comenzaba la escena 1, ni tampoco cómo estaba la parte de las sombras, o sea, cómo era la hora y la fecha, yo puedo hacer un cambio y actualizar esa escena. Ahora puedo irme a la escena 2 y también hacer los cambios para que por lo menos se vea iluminada la fachada. Claro, esto es algo un tanto extraño porque estamos cambiando la hora y la fecha en el momento que se está haciendo la animación. Actualizamos también esta. Nos vamos a la escena 3, que teníamos acá la fachada en sombra, y vamos a cambiar la hora para que por lo menos no se vea oscura. Actualizamos. Vámonos a la escena 4 y podemos también cambiar acá la hora y la fecha, el mes. Actualizar. Si ahora viéramos esta animación, vamos a colocarnos en la escena 1, siempre veríamos iluminado nuestra modelo. Otra cosa que vamos a quitarle, vamos a pararle un segundo aquí tocando en cualquier escena. Acuérdense que podemos venir por aquí, por información del modelo, o por aquí en animación settings. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo aquí en 0. Enter. Y cerramos la ventana y eso queda actualizado. Si nosotros quisiéramos que fuera más lenta la animación, vamos a subirle aquí cuánto tiempo va a usar entre transiciones. Le decimos 3 segundos. Entonces va a hacer que se vea mucho más lenta la animación. Vamos a cerrar y vamos a hacer pruebas. Siempre pon pruebas preliminares antes de construir la animación final. Como ven, es un poco más lenta, no hace pausas. Ahí se aleja y vuelve a comenzar en la 1. Vamos a pararlo en la 1. Y una vez que ya hemos probado nuestra animación, vamos a proceder a grabarla. Eso se hace acá en el menú File, exportar la animación.
La exportación de la animación tiene varios elementos que se pueden configurar acá. Esto es el formato que va a usar. Él nos propone acá uno. Y también tenemos aquí opciones como son el tamaño de la pantalla. Podemos también aquí, si escogemos otro elemento, podríamos también modificar aspectos como las medidas, que ya no serían estas que tenemos acá, sino unas que les pondríamos nosotros. Y bueno, aquí se restablecen los valores del... Si todo eso lo tenemos listo, le damos OK. Él nos pregunta un nombre, vamos a llamarlo animación. Y lo grabamos en nuestro escritorio, puede ser. Puede ser también Avid, que sería una animación, pero el problema es que no está comprimida. Y una vez que esté lista, le damos a exportar. Él comienza un proceso en el cual tiene que producir 289 cuadros para darme la animación que yo le estoy pidiendo. Él aquí no la está mostrando, sino la está procesando. Una vez terminada la animación, podemos ir a donde la grabamos y tenemos acá el archivo. En este caso el formato es M4, fíjense que ocupa 8,3 megabytes. Para verla le damos doble clic y se activa el programa de animación. En este caso la tenemos aquí, vamos a ponerla al principio, le damos play y podemos ver qué fue lo que nosotros hicimos. Lo que es un conjunto de imágenes que pasadas a una velocidad dan la sensación de movimiento. Y ahí terminó. Vamos a volver acá a nuestro modelo y vamos a ver que el SketchUp tiene cosas bien interesantes, las cuales nosotros podemos usar en las animaciones. Vamos a suponer que en esta escena 1 yo quiero cambiar y usar esta capacidad que tiene el SketchUp de manejar estilos. Entonces vámonos a estos estilos que son tipo boceto. Podemos escoger diferentes acá. Y entonces ahora voy a cambiar de la escena que tenía anteriormente por esta, donde comienza como con un boceto. La actualizo. Okay. Cuando haga la transición de la escena 1 a la 2, él va a encargarse de hacer ese cambio de render. Lo ven acá. Lo mismo que si fuera al contrario. Cuando veamos la animación en funcionamiento, vamos a hacer unas pruebas acá. Van a ver que él pasa de una escena a otra cambiando ese tipo de estilo, ¿no? Aquí va a ir a la 4 y de la 4 va a pasar a un render tipo boceto y después va a volver a comenzar. Vamos a ponernos aquí en la escena 1. Lo mismo también puede, así como puedo cambiar de estilo, puedo cambiar también de vista, como ya la hemos visto, cambiando el observador. También podría eliminar un tipo de proyección. Él está siempre en perspectiva, podría pasar a una proyección paralela y colocarme acá en una vista, puede ser, vamos a ver, posterior. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a también modificar aquí la hora para que por lo menos la fachada se vea iluminada. Y actualizamos esta escena. Vámonos a la escena 1. Entonces en esta pequeña animación de prueba hemos pasado de estilos, hemos ubicado el observador en diferentes posiciones, hemos cambiado la hora y la fecha de la sombra y en la última hemos pasado de una proyección cónica a una proyección ortogonal. Vamos a verla, a ver cómo se ve en el área de pruebas.
En estas dos escenas no hicimos cambio y en la que viene pasamos de una proyección cónica a una proyección ortogonal. Si quisiéramos que él permaneciera un poquito más de tiempo en la escena número 4, ya vimos que, vamos a pararlo un momento en la escena número 4, que solamente podemos hacerlo a través de modificar esto acá, pero si ponemos aquí un segundo, la animación no va a ser fluida, sino se va a parar en cada escena. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Un recurso es duplicar la escena. Simplemente aquí la agregamos, como es la misma escena, si yo le dijera agregar, se agregó una escena 5 que hace que permanezca aquí un tiempo básico, ¿no? Puedo agregarlo otra vez y entonces estoy prácticamente haciendo que se pare más tiempo en esta escena. Vamos a verla desde el principio. Siempre usando acá el área de pruebas y no construyéndolo como película. Entonces va a ir a la 2, va a ir a la 3 y en la 4, que es una vista de la fachada posterior, como es la misma en las escenas que viene, pareciera que se para ahí unos segundos y ahí vuelve a comenzar. Ese es un truco para hacer que él permanezca en una determinada posición. Otro aspecto que hay que considerar en las animaciones de SketchUp es que como él interpola automáticamente entre una escena y otra, tiene que haber una lógica. Si de la escena 1, vamos a hacerlo entre la escena 2 y la escena 3. Como ven, lo que hay es un pequeño cambio de vista del observador, donde yo he pasado, simplemente me he movido y he subido. Pero vamos a suponer que no sea así. Y yo la escena 3 lo pongo de este lado. Vamos a actualizar esa escena. Entonces, el SketchUp lo va a hacer de todas maneras. Vamos a ponernos otra vez la escena 1 y vamos a verlo en el área de prueba. El problema es que el salto de la escena 2 a la escena 3 es muy extraño. En este caso se mueve y todavía peor por la escena de finales. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de saltos. Hay que venir con una cierta secuencia para que eso funcione adecuadamente. En el próximo módulo de este mismo tema vamos a explicar diferentes tipos de animaciones que podríamos utilizar. Otro caso muy típico dentro de las animaciones es que supongamos que nosotros quisiéramos hacer una animación donde viéramos alrededor de este edificio virtual 360 grados. Bueno, podríamos decir que esta es la escena 1. La actualizo. Vamos a suponer que me mueva acá. El problema es que cada vez que me muevo a otra posición, a veces no mantengo la misma altura y distancia de nuestro edificio. Vamos a ver cómo se está viendo eso. Vamos ahora a ver la parte acá posterior o esta que es acá. Y vamos a terminar aquí viendo esta otra aquí, este otro ángulo. En cada vez que hago un giro, tengo que estar ajustando tanto la altura como la posición del observador. La escena 4. Vamos a irnos a la escena 1 y vamos a ver esto en secuencia. Como ven, hay cierta variación en la altura de la cual estoy ubicado el observador, que hace que no se vea muy bien. Pero vamos a ver cómo podemos hacer una cierta trampa para hacerlo acá dentro de SketchUp. Okay, vamos a eliminar estas escenas. Vamos a mejorar esa animación de 360 grados,
pero para ello vamos a usar una figura que nos sirva para ubicar el observador siempre a una misma distancia y una misma altura. Eso va a hacer que la animación de 360 grados alrededor de nuestro edificio se vea bien. Primero vamos a colocarnos en planta y vamos a hacer una figura de referencia. Vamos a ubicarnos, activar este layer. Vamos a tomar esta herramienta que nos permite hacer polígonos regulares, pero en lugar de 8 lados, de 6 lados, vamos a hacerlo de 8. Vamos a colocarlo acá, más o menos a la distancia que vamos a poner el observador. Vamos a ponerle aquí unas guías. Y toda esta figura la vamos a seleccionar toda y convertirla en un grupo. Vamos a ubicarla acá en nuestro plano para que esté en el centro de lo que queremos ver, que se mantenga siempre en el centro. La idea que esté en un layer es que nosotros la podamos apagar, nos sirva para ubicar el observador, pero que podamos apagarla en el momento que se grabe la vista. Entonces vamos a comenzar de la siguiente forma. Con esta figura activa y por supuesto en la perspectiva, vamos a esta herramienta que nos permite ubicar la cámara y la altura del observador. Entonces lo coloco en esta primera guía y lo pongo viendo hacia el edificio. Apago la referencia y guardo esta escena. En este caso ya la tenemos creada, vamos a actualizarla. Vuelvo a activar mi referencia. Vamos a ponernos un poco de lejos para ver el siguiente punto. Solo necesito 4 escenas, que serían estas que están acá. Tomo el observador, lo pongo acá y lo pongo a mirar al edificio. También, si quisiera, en este momento cambiaría las sombras para que no se vea oscura esta cara, pero vamos a dejarlo por ahora así. Acuérdense apagar el layer de referencia y agregar la escena. Volvemos a activar la referencia, nos alejamos. Ahora nos ponemos en la parte posterior del edificio. La guía nos sirve para ubicar exactamente el observador. Volvemos aquí, apagamos la referencia y actualizamos esta escena. Activamos la referencia, nos alejamos y ponemos acá el observador, viendo acá el edificio. Siempre está a la misma distancia. ¿Okay? Entonces eso hace, apagamos la referencia, eso hace que no se vea salto en la posición. Vámonos ahora a la escena 1 y vamos a verlo en la animación preliminar. Como ven, pasa de una escena a otra sin variar el punto de altura del observador. Esto nos hace que tengamos una visual de 360 grados de nuestra edificación, cosa que no hubiéramos podido hacer sin esa figura de referencia. En una animación en SketchUp ayuda también mucho a hacer efectos interesantes en ella el uso de los layers. Por ejemplo, en este modelo se tiene un conjunto de layers que permiten apagar los pisos. Entonces podemos perfectamente usar esta posibilidad para hacer una animación donde vayan apareciendo los diferentes partes del edificio. Entonces en esta animación vamos a comenzar viendo acá la planta, luego nos vamos a alejar y van a ir apareciendo el resto de los pisos. Entonces vamos a guardar esto como la vista 1, vamos a actualizarla para aprovechar que la tenemos allí. Nos vamos a alejar un poquito y vamos a mover la ubicación de la cámara y ahora vamos a activar el piso 1. Vamos a cambiar acá las sombras para que no se vea, vamos a ponerlo hacia la tarde para que se vea iluminado y vamos a crear esta escena.
Vamos a hacer acá, vamos a alejarnos otro poquito y vamos a activar el piso siguiente y guardamos esta escena. Cambiamos nuevamente la vista del observador, activamos el piso 3 y por último vamos a ubicarnos de este lado, vamos a cambiar la hora y vamos a activar el techo que falta, que sería la cubierta y el techo. Entonces en estas 5 escenas vamos a ver cómo va apareciendo el edificio poco a poco. Esto se pudo lograr gracias a que organizamos nuestro modelo en un conjunto de layers que no solo toman la información de partes del modelo, sino que también agrupan a diferentes zonas del mismo. Vamos a verla aquí. Vámonos a la vista 1. Vamos a cerrar esto un segundo y vamos a hacer una vista previa. Escena 2, escena 3, escena 4 y la última escena donde sale todo el resto del edificio. Vamos a pararlo, ponernos en la escena 5. Continuando con las animaciones básicas del SketchUp, vamos a hacer una animación que implique un cambio de hora. Eso va a dar una apariencia de que está pasando el tiempo. En este caso, esta es la fachada este. Vamos a utilizar acá en las sombras, vamos a ponerlo en las primeras horas de la mañana, donde está iluminado. Vamos a cambiar un poco aquí el mes. Y entonces vamos a guardar esta escena. Actualizarla en este caso. Vamos a mover un poco acá para que no sea tan estática. Y en la siguiente escena vamos a modificar acá la hora. Vamos a ponerlo a las 11 y guardamos esta escena. Luego nos vamos a ir poniendo a ver la otra fachada, cambiando también la hora. Vamos a poner la hora un poquito hacia la 1 y agregamos esta escena. Vamos a girar un poco más, vamos a acercarnos un poquito y cambiamos nuevamente la hora en la ventana de sombra hacia las 4, 4 y tanto de la tarde. Guardamos esta escena. Con estas 4 escenas, para poderla ver un poco como a cámara lenta, vamos a modificar aquí en modo info que la transición entre una escena y otra, en lugar de ser 2 segundos, sea 4 segundos. Y que no haya pausa entre escenas. Aquí 0. Enter y cerramos la ventana. Vamos a ponernos ahora en la escena número 1 y vamos a hacer una vista previa. Escena 2, cambia la hora. Escena 3, escena 4. Y ahí la podríamos parar. También, si permanecemos en una misma posición, vamos a pararla un momentico acá, podríamos hacer un grupo de escenas de cómo sería
el trabajo de la protección solar en esta fachada oeste desde las 12 del mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde, manteniendo la misma vista. Vamos a eliminar acá las escenas anteriores. Tocamos acá, vamos acá en sombras, ponerlo a las 11, 12 del mediodía aproximadamente. Actualizamos esta escena. No cambiamos la ubicación del observador, sino la hora. Cambiamos nuevamente acá esto, agregamos otra escena, volvemos a cambiar la hora, agregamos otra escena y por último serían como las 6 de la tarde, ponemos la última escena. Si nos vamos a la 4, vamos a minimizar un momento estas ventanas y vamos a hacer acá una vista previa de la animación. En este caso no se mueve la cámara, sino que van a cambiar la hora. Y podemos ver un poco el efecto de las sombras en la fachada. Comienzo otra vez del primer. Por último, en el siguiente video vamos a explicar cómo hacer otros tipos de animaciones bien interesantes usando otros efectos y posibilidades del SketchUp.